favela é minha raiz. Estamos en vivo, muchachos. Oscar, ponga la pantalla completa. E toda maldade humana está em quem porta o fuzil. Tem gente dando gravata matando o Brasil. Minha favela, favela, favela que eu vencer. Eu amo meu peito enquanto amor por você. Favela, favela que me viu nascer. Só quem te conhece por dentro pode te entender. Minha favela, favela, favela que me viu nascer. Eu abro meu peito e canto o amor por você. Oh, favela, favela que me viu nascer. Só quem te conhece por dentro pode te entender. O povo que sobe a ladeira ajuda a fazer mutirão, divide a sobra da feira e reparte o pão. Como é que essa gente tão boa é vista como marginal? Eu acho que a sociedade vem chegando mal. Minha favela, favela, favela que me viu nascer. Eu abro meu peito e canto amor por você. Favela, só quem te conhece por dentro. E a favela, favela, geral. Eu abro meu peito e canto amor por você. Favela, favela que me viu nascer. Só quem te conhece por dentro pode te só quem te conhece por dentro pode te entender. Só quem te conhece por dentro pode te entender. Qué canción tan bonita, ¿no? Anderson, creo que tienes el audio pausado, you know. Bueno, muchachos, ahora sí, estamos en vivo. Ahí sin dificultades técnicas. Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes para ustedes. Buenas noches. La, señora francesa. Discúlpeme, pero para mí son las 9 de la noche. Gracias a todos los que se están conectando en este momento. Ya somos 6. Bien, vamos bien, puntuales como siempre. Estamos muy bien. Las personitas que van llegando podrían dejarnos un hola para ir viendo quiénes están llegando a nuestro envío. ¿De dónde yo no voy bien, pero finjo que voy bien. No, mentira, sí voy bien. Mr. Complaints, yo me acuerdo cuando usted me llamaba Mr. Complaints. Eso no es mentira. Eso fue toda la universidad, usted se quejaba de todo. Eso no ha cambiado. Mentira. Bueno, muchachos, entonces, saludo a los que se han conectado puntuales. Me gusta que la gente esté puntual. Sí, eso está muy bien. Muchachos, pregunta. Aquí para que comencemos. ¿Ustedes se acuerdan que la clase pasada, todavía estoy pensando en la universidad? Ay, no me ponga a trabajar, Anderson. Yo le propuse esto como algo para sacarme de la realidad, hermano. No me ponga a trabajar. ¿Ustedes se acuerdan que el podcast pasado Oscar habló de un ejemplo que se llamaba, un cuento que se llamaba O Caso da Vara, ¿no? Para la gente que no estuvo, era un cuento brasileño, que lo tomamos como ejemplo para otra cosa, que si no estoy mal, lo escribió Machado de Asís, ¿no, Oscar? Sí, O Caso da Vara es de Machado de Asís. Ajá. Excelente. Bueno, entonces para que hablemos un poquito, entremos en materia ya lo que es la literatura brasileña, y para decirle a la gente quién es el invitado, aquí ya, yo creo que ya lo pueden ver. A la gente que nos está escuchando, nos está viendo, les presento al profesor Paul B. Dixon. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, bienvenido.
Muchachos, Gracias. les comento. El profesor Dixon tiene un PhD, el de la Universidad de North Carolina. Tiene especialización en literatura y teoría literaria, cultura, cine, literatura comparativa. Es profesor de la Universidad de Purdue hace más de 25 años. Mucho más. Mucho más que eso, yo creo que sí. El profesor es un experto en Machado de Asís. El profesor habla inglés como nativo, español, habla portugués fluido, francés también, creo, si no estoy mal. Leo francés, pero okay. no me pidan que hable francés, por favor. Bueno, pero como les decía, el profesor es un experto, yo diría que en literatura brasileña y sobre todo en Machado de Asís. Profesor, bienvenido. Antes que se me olvide, usted hace poquito publicó en Brasil su último libro, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el libro, profe? ¿Nos puede comentar? El libro se llama Por Linhas Tortas, uma análise de Quincas Borba de Machado de Asís. Bueno, como les digo. Borba es la sexta novela de Machado de Asís. Ahí está. Yo creo que es interesante el estudio que tuvo que haber hecho. No lo he leído personalmente, pero lo voy a conseguir. Yo creo que Oscar, que está en Brasil, lo puede conseguir mucho más fácil que nosotros. Es posible, profesor. Yo quisiera comentarle antes que nada que mi relación antes con la literatura para mí fue un descubrimiento. Siempre me gustó leer. Mi papá siempre tuvo libros en casa, profesor. Yo quisiera preguntarle algo antes de entrar en materia, así bien puntualmente, una experiencia personal. Si es posible que usted nos contara cómo fue ese primer contacto suyo con la literatura, cómo se enamoró de los estudios literarios usted, profesor. Creo que me hace falta escuchar como esa inspiración, a ver si sigo adelante aquí con estos estudios. Es una buena pregunta. Pues yo siempre fui alumno, vamos a decir, aplicado. Me gustaba estudiar, siempre salía más o menos bien en las aulas. Y casi desde la infancia me gustaba leer. Y me gustaba también escribir. Y en la escuela secundaria empecé a practicar. Las escuelas secundarias en los Estados Unidos tienen muchas actividades extracurriculares, ¿no? Incluso nuestra escuela publicaba un periódico. Bueno. Y yo empecé a trabajar en el periódico, primero como fotógrafo, pero después escribía artículos y todo, y en el segundo año me nombraron el editor, el jefe de redacción, ¿no? De esta pequeña publicación en la escuela secundaria. Así que siempre me gustó escribir. Y desde la infancia me gustaba la literatura. Primero la literatura nuestra, ¿no? De los Estados Unidos, pero también literatura especialmente al principio, literatura de Alemania. Estudié alemán en la escuela secundaria y solo llegué a conocer el portugués y la literatura brasileña más o menos con los 22 años. Pero tuve un gran privilegio como alumno undergraduate, ¿no? De tener una disciplina entera sobre Machado de Asís. Así que tuve esta introducción para Machado de Asís cuando era bastante joven, y desde ese momento ha sido un interés especial y
casi que se puede decir que me dedico a Machado de Assis. Sí, es importante, profesor, y a propósito, yo quería comentarle que mi primera impresión al llegar a Brasil es que muchas personas, de pronto para Caro, para Anderson, que están en otras partes, tú llegas a Brasil y en Machado de Assis se estudia, Machado de Assis es más estudiado en Brasil de lo que lo fue cualquier autor colombiano en Colombia. No sé si soy claro en ese sentido. O sea, Machado de Assis en Brasil es muy estudiado, ha sido muy teorizado desde muchas perspectivas. Para mí fue una sorpresa, fue verlo en casi cualquiera de los trabajos de mis colegas, de mis compañeros, y todo empezó por curiosidad. Empecé a leer algunos cuentos, algunas aproximaciones por parte de los profesores y me gustó mucho. Yo por eso los invito bastante. Nosotros en Colombia no tenemos ese acercamiento. De hecho, uno de nuestros objetivos ahora es necesariamente intentar integrar un poco esa expresión en el resto de América Latina de habla hispana, porque esos cuentos se consiguen muy fácil en internet, se pueden leer muy fácil y además acá vamos a descubrir un par de cosas que también son muy interesantes al respecto, ¿no? Yo me atrevería a decir que Machado de Asís en Brasil es como, es el equivalente a un rockstar en la literatura, ¿no? Sí, es Machado de Asís, preguntan en el chat, le comento, hay una pregunta de Leo. Machado de Asís es un autor, sí, Leo, es un escritor, fue un escritor brasileño. Importantísimo. Les iba a preguntar, de hecho, ahora con esa pregunta que me acordé, los que no conocen de pronto Machado de Asís deben recordar una novela que nos hacían leer obligados en la escuela, en el bachillerato. ¿Ustedes se acuerdan, muchachos? ¿Ustedes tuvieron que leer una novela de Machado de Asís? Sí, en la universidad. La leímos. ¿Cuál fue? Memorias póstumas. Don Casmojo. No, Memorias póstumas de Blas Cubas. Ok. Esa novela, por lo menos los que le he preguntado de mi generación cuando me gradué del colegio año 2010, a la gente que se graduó en 2009, 2008, siempre nos tocaba leer Machado de Asís a Memorias póstumas. En el momento en que lo leíamos, pues éramos muy jóvenes y nos parecía un ladrillo de libro, honestamente. Pues esto muestra que Machado de Asís para su época es un escritor muy adelantado. Sí. Es alguien que hay muchos aspectos de su producción que son propios del siglo XX y en vez del siglo XIX. Claro, es que solamente con la frase de yo no soy un escritor difunto. Sino un difunto escritor. Eso a alguien que esté en bachillerato ya le vuela la cabeza. Porque a los que nos están oyendo ahí en el chat, lo que pasa es que Memorias póstumas de Blas Cubas es una narración, no se les voy a contar toda, pero la hace un difunto, o sea, un muerto nos está hablando. Y no es un... Sí, Leo, Memorias póstumas. Sí, es un difunto que en el más allá parece que se siente aburrido con la vida del más allá y para entretenerse decide escribir sus memorias. Lo que no entiendo es cómo llegó a publicarlas. Buen punto. Es verdad. Es que yo no sé si sea como una epidemia entre la gente que escribe, y es que la gente adquiere su fama después de que muere. No me refiero a Blas Cubas, sino a los escritores como tal. Hay escritores que alcanzan como un auge después de que mueren. Pero el problema de Blas Cubas es que no hizo nada durante la vida. Bueno. Sí, exacto. Solo no mereció fama durante su vida. Por eso tuvo la obligación de escribir sus memorias póstumas. Ajá. Hay una pequeña aclaración para la gente que nos está escuchando. El libro se llama originalmente Memorias póstumas de Blas Cubas, con R,
pero la traducción en español es Blas. Con L, Blas, L. ¿cierto? ¿Por qué? No sé. ¿No? Algún error tipográfico ahí. No sé, pero Blas es un nombre más común en español que Blas, ¿no? Y es el mismo nombre. Sí, pero yo creo que Memorias Póstumas, creo yo que es la primera acercación, al menos desde el contexto de los colombianos, es el primer acercamiento que tenemos a literatura brasileña, por no decir el único, porque en Colombia no es que se estudie mucho la literatura brasileña. ¿Qué otros autores? Yo recuerdo que en la universidad solamente hablamos de Machado de Asís, o ustedes recuerdan algún otro diferente. Bueno, si solo hay un autor para ser estudiado, Machado de Asís. No sé, pero yo creo que en general la literatura brasileña tiene este fenómeno de por lo menos en Colombia, no es tan estudiada o no se habla mucho. Quién sabe si de pronto por la barrera del lenguaje o por alguna otra razón. Pero pues es un fenómeno de largo tiempo, el hecho de que haya esa producción bastante interesante, tanto en portugués como en español en América Latina. Y en general los de la tradición española, de español, no conocen bien lo que se escribe en Brasil y viceversa. Claro. Ok. Profesor, si me puedo permitir, antes de entrar un poquito más quizás en detalle acerca de este libro de Memorias Póstumas, porque pues es uno que quizás conozco porque no conozco muchos más. Quisiera preguntarle qué nos puede contar acerca del autor de Machado de Asís como tal, porque usted dice que él era un autor adelantado a su época. Entonces, no sé si pueda explicarnos un poquito más acerca de eso. Okay. De por qué él puede ser alguien adelantado a su época. Sí, pues es un caso interesante porque Machado de Asís bien podía haber sido analfabeto, porque nació en una familia bastante pobre. Su padre los padres de su padre habían sido esclavos. O sea que su padre era mulato, hijo de esclavos, y su madre era portuguesa, pero portuguesa bastante pobre. Lavaba ropa para una señora más rica, ¿no? Entonces era una familia bastante humilde. Y sabemos que Machado de Asís tuvo una educación en la escuela que debe haber durado 2 años. Algo así. O sea que fue, digamos que la educación que recibió es un autor casi totalmente autodidacta. Wow, es interesante. Y no sé si ustedes han notado este fenómeno en los autores de orígenes humildes autodidactas que hacen cuestión de mostrar que han estudiado y que saben cosas. Y esto es verdad en cuanto a Machado de Asís, es un hombre que cita muchos autores. Sí, en sus libros sí. Y me parece que es un afán para demostrar que es un hombre leído, ¿no? A causa de sus orígenes posiblemente, ¿no? Pero de algún modo, no se sabe exactamente cómo, aprendió mucho y leyó mucho en su juventud. Llegó a tener contactos con los intelectuales de Río de Janeiro. Empezó a trabajar en tipografías y trabajando en este medio de libros. Y pasaba tiempo en las librerías charlando con los otros lectores y autores. Y empezó con 15 años, 14 años a publicar pequeñas cosas, poemas.
pequeños cuentos, cosas así. Y luego contribuyó para muchos periódicos de Río de Janeiro. Reportaje, y crónicas que son contribuciones comentando los acontecimientos del día, ¿no? En los periódicos. Y después de algún tiempo empezó a publicar cuentos en esos mismos periódicos. Casi como Gabriel García Márquez, ¿no? Sí, Ajá. sí que empieza con Periodista. periodismo. Ajá, sí. Usualmente los escritores que son así reconocimientos, casi, yo diría que casi un 60% han comenzado con el periodismo, ¿no? El periodismo es como esa catapulta a escribir profesionalmente, si lo llamamos sí, así. los periodistas o los periódicos, los que trabajan en periódicos, adquieren el hábito de escribir y de producir. Y eso por seguro ha sido el caso con Machado de Assis. Ha publicado una gran obra, ¿no? Muy extensa, tanto en el cuento como en la novela, en poesía, teatro, crónicas, ensayos literarios. Ha publicado en casi todos los géneros. Es que como decíamos hace un rato, Machado de Asís es como el equivalente a un rockstar en Brasil en cuanto a la literatura. Pero bueno, también tenemos digamos, otros personajes igual de influyentes. Digamos, yo mentí hace un rato, ahora que me pongo a pensar, en la universidad sí vimos algo aparte, diferente a Machado de Asís. Claro que también vimos a Clarice Lispector. Ajá, Clarice Lispector no tiene tanta fama, pero hay una área en que está bastante bien conocida y Clarice Lispector ha sido, podemos decir, adoptada por los feministas, sí. Especialmente las feministas francesas. Personas como Hélène Cixous. Y de cierta manera, Hélène Cixous es responsable por haber descubierto Clarice Lispector como ejemplo de su famosa literatura o escritura femenina de que ella habla, ¿no? Para ella, Clarice Lispector es un buen ejemplo de este tipo de escritura femenina. Es verdad. Para los que se van conectando, les vamos comentando, estamos hablando en este momento de Clarice Lispector, escritora brasileña. Okay. Ella, a mí me parece muy peculiar, porque tiene unos escritos bastante enigmáticos, diría yo. Anderson, usted leyó, ¿cómo es que se llama el cuento? El profesor me ayuda de pronto. Sveglia, creo. Sveglia, ¿cómo se llama el cuento? ¿De Clarice? Sí, que es un reloj. A ver. No recuerdo. No recuerdo bien. El caso es que ella hace un relato a propósito de un reloj. Y hay una especie de, vamos a decir, una especie de personificación en ese reloj. Y ella alcanza a conversar con el reloj, a atribuirle una cantidad de características y una cantidad de cosas que se pueden analizar incluso desde una perspectiva filosófica. Y es medio extraño, pero muy interesante el cuento. Yo creo que Clarice Lispector da para analizar muchísimas cosas alrededor de las cosas, precisamente. Eso quería decir yo, los objetos, las cosas y todo a su alrededor. Es verdad. Yo quisiera reunir un poco, estamos muy serios en este momento, pero vamos a reunir un poco para el profesor. De pronto nosotros hacemos este ejercicio de reunir un poco, luego seguimos avanzando y vamos hacia el frente. Entonces, empezamos hablando de
Memorias Póstumas de Brás Cubas, sí, con Machado de Assis, que es un autor brasilero de principios de siglo. Quiere decir, es un autor que a pesar de ser tan antiguo, sigue siendo muy vigente y con una gran acogida en el campo académico, no solo por su producción literaria, sino que también estuvo muy vinculado con traducciones, ¿no? Él realizó muchas traducciones, además. Sí, muchísimas traducciones. Machado de Assis no es el autor brasileño más popular. Podemos mencionar a Jorge Amado, por ejemplo, o ahora me olvida su nombre. El alquimista, ¿cómo se llama el autor? Paulo Coelho. Paulo Coelho. Creo que quien vende más es Paulo Coelho. Sí, seguramente. Pero quien se estudia más es Machado de Assis. Machado de Assis, de hecho, aquí también en Francia, me pareció muy interesante. Pero iba a decir que aquí en los Estados Unidos, Machado de Assis tiene un público pequeño, pero yo diría un público importante. Machado de Assis ha sido reconocido y nombrado por muchos escritores norteamericanos como una influencia o como la lectura de Machado ha sido un momento importante en la formación de algunos de nuestros autores. Por supuesto, disculpe, yo tendría una cantidad de preguntas, quisiera como agregar un poquito que tuve la oportunidad de presenciar la sustentación de un trabajo de doctorado sobre Machado de Asís, qué cosa tan fantástica. Ajá. Eso, muy importante, muy bueno escuchar esos estudios específicos acerca de él, porque además nos podríamos quedar acá echando tema toda la noche. No vamos a acabar nunca. Entonces yo quisiera Yo escribí un libro sobre Machado de Asís que tiene un título raro. El libro se llama O Chocalho de Brás Cubas. Chocalho es sonaja, parece, ¿no? Sí, el sonajero. Sonajero, ok, el sonajero de Brás Cubas. Y hay un momento al inicio de la novela en que el narrador cuenta su infancia y justamente cuenta el momento en que sus padres lo incentivaban a caminar. Y dice, pues me trataban de hacer caminar antes de mi tiempo. O sea que no estaba realmente listo para caminar, pero lo incentivaban a caminar de todos modos con un sonajero. Okay. Y la madre haciendo así, agitando el sonajero para hacerlo caminar, para llegar al sonajero. Pero en el momento de tratar de agarrar el sonajero, se retiraba. Ajá. Y mi tesis en este libro es que esta es la historia de la vida de Brás Cubas, que toda la vida está más o menos incluida en este pequeño momento, que es la semilla de todo el resto de la vida y además de la estructura, de la temática, de muchos factores de la novela. Interesante. Yo quiero agregar algo y es que para las personas que de pronto no conocen la obra de Machado de Asís, yo les hago una sugerencia. Empiecen leyendo cuentos de él. Creo que son más fáciles de digerir los cuentos que ir directamente a la novela. Entonces, como sugerencia, busquen cuentos de Machado de Asís. Se consiguen súper fácil en internet. Disfruten la lectura. Ya saben que nos pueden comentar en nuestro grupo de Facebook, en Instagram, nos envían las preguntas a nuestras redes sociales.
vamos a intentar responderlas en la medida de lo posible, porque por supuesto esto es un tema demasiado vasto. Profesor, yo tengo una pregunta que quisiera hacerle cambiando un poquito de tema. Yo tengo algo que a mí me duele en el fondo y que no sé cómo expresarlo. A ver, busquemos las palabras apropiadas. Es como que, no sé si usted percibe, profesor, que la literatura brasilera va por un lado y la literatura latinoamericana de habla hispana va por otro lado. ¿Es así o no, profesor? ¿Usted qué piensa al respecto? Creo que esa es la realidad, pero es nuestra culpa, porque no hemos cultivado una visión que abarca el continente entero, ¿no? Realmente no hay motivos por separar la literatura brasileña y la hispanoamericana, porque culturalmente las dos tradiciones son muy semejantes. No es difícil comprender culturalmente esta literatura. Es que este cuento que acabas de mencionar, el caso da vara, ¿no? Es un cuento completamente entendible desde la perspectiva cultural por cualquier miembro de la comunidad hispanoamericana, ¿no? Porque tiene que ver con el padresco, tiene que ver con los favores, la cultura de los favores, con la cultura de resolver problemas a través de las asociaciones que uno tiene con otras personas. Culturalmente es un texto muy latinoamericano en el sentido amplio. Totalmente. Verdad. Anderson, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que pasa es que yo me atrevo a decir, pues habrá quien haya hecho un estudio más riguroso en el tema, y es que no es que yo siento, o sea, para mí no es que sea tan diferente la literatura brasileña, sino que la cuestión del lenguaje e históricamente también hay unas diferencias, hace que estemos un poquito como desconectados, porque digamos, yo ahora que me he acercado más a eso, me he acercado más a la literatura. Sí, pero cualquier persona que lee bastante y cuya lengua es el español, cualquier persona puede aprender a leer el portugués en un semestre. Soy testigo y hermano en la fe de eso. Se puede. Yo doy fe de ese testimonio. Yo soy el testimonio de que era el profesor. Yo aprendí portugués con él a las malas. Me tocó aprender a leer en portugués. Es muy exigente como profesor. A ver, yo quiero escuchar ese testimonio. No soy tan exigente. No, el profesor no es exigente. Profesor, es que Anderson es muy buen estudiante, pero él hay que... No, mentiras. Hay que entenderlo. Hay que empujarlo. No, sí, Anderson es buen estudiante. Creo que en el primer semestre que lo tuve como alumno en uno de los exámenes, si me acuerdo bien, sacó 100%. Talento. Yo recuerdo, claro, como no sé cómo lo voy a olvidar. Fue en el segundo examen, Sí, el primer examen no fue tan bueno. No, el segundo. Ese sí se lo tiró con todo, ¿no? El segundo examen yo dije, no lo puedo perder, ese tuvo que estudiar y estuvo complejo el examen, pero se pudo. Pero bueno, vamos al tema. Muchachos, bueno, ya hablamos un poquito de Machado. Yo quisiera que cambiáramos y tocáramos un poquito más a Clarice, que la nombramos muy someramente. Okay. Una historia que yo sé que ustedes conocen y recuerdan y me ayudan con ella, y para la gente que se está conectando, Clarice Lispector un día creo que fue una serie de cuentos que lleva a una editorial y que le dice el editor, esto es una basura.
así de frente, le dice la persona encargada de la teatral, le dice, esto es basura, esto es una basura. Y le dice Clarice, sí, estoy de acuerdo, es una basura. La gente tiene que leer basura de vez en cuando. Esta mujer era bien especial. Pero a mí, de lo que más me llama la atención de ella en cuanto a la literatura, es cuando leí a Hora da Estrella, la hora de la estrella, para los que se conectan. Es bien raro tanto el personaje de Macabea como la forma en que se narra en la historia. No sé si muchos de ustedes lo han leído. Ahora de Estrella. Pues no, yo no conozco. Cuéntanos un poco como de la situación, Anderson. Así por encimita. Es una muchacha, Macabea. Bueno, primero que nada, hay un narrador, ¿sí? Muy raro. ¿Ustedes se acuerdan de esos programas infantiles que veíamos que el muñequito, el dibujo animado, le hablaba a la cámara como que venga, les cuento algo? Así funciona el libro, porque el narrador es un diálogo con el narrador y le dice, no, es que yo tengo que hacer esta historia macabra para que usted me entienda. Esta pelada está llevada, pero pues le cuento la historia. Y cuento la historia de Macabea. Macabea es una pelada que, como decimos en Colombia, Dios me lleve, Dios me traiga. Todo el mundo hace con ella lo que quiere. Venga, esa es una pregunta. Esa es la que muere atropellada, ¿no? Por un carro, ¿cómo es? Ya se cagó el final, pero sí. No, porque es que hay mucho que decir al respecto. Era para buscarlo acá mentalmente. Ella muere atropellada, pero después de un momento en el que uno dice, ay, por fin esta mujer va a hacer algo en la vida, ¡pum!, la mata un carro. Pero lo que hay para atrás es lo que importa. Uh-huh. O sea, hay un pesimismo en ese libro que no sé si sea del todo pesimista pero deja como un sabor como de que Macabea no le ve sentido a nada, ni siquiera la vida. Pero pensemos en algo, Caro, y ahí sí le pido yo la palabra a Caro Granada. Dígamelo. ¿Sí? Dígamelo. Empecemos por algo. ¿Por qué Macabea tiene esa actitud que usted dice, Dios me lleve y Dios me traiga? Yo le pregunto a Caro Granada algo. ¿Será que el hecho de que Macabea, el personaje de esta narración, el hecho de que Macabea sea mujer, influye en la forma como ella ve la vida también, en la forma como la sociedad la trata y la percibe al mismo tiempo? Eso... No estoy preguntando nada específico sobre la obra, ojo. El profesor nos podría ayudar también, que por supuesto conoce un poco más la obra, pero ¿será que la condición de ser mujer en las obras literarias tiene una especie de antagonismo de representación estética también? ¿Tú qué piensas ahí, Caro? Esa pregunta parece pregunta de la que me van a hacer a mí en 2 semanas. Yo pensaría que sí, porque digamos que en los personajes femeninos siempre hay un doble rol, y ese rol siempre, o sea, hay el personaje femenino o el personaje que va a estar salvando la obra, que va a ser un ejemplo de mujer, está esa mujer que es casta, que está dedicada a su hogar, es como todo ese rol que socialmente se espera de una mujer, o a veces se tiene el personaje que es antagonista. Por ejemplo, me hace pensar mucho al personaje de Marcela en Blas Cubas, que es como esa mujer que se permite salirse de todo ese mundo, ¿cierto? Entonces, digamos lo que pasa con la protagonista de Hora da Estrella, Macabea, es que ella tiene que llevar este peso de ser mujer. Exacto. Pero además tiene otros pesos que tiene que llevar. Ella es un ejemplo de una persona que ha emigrado a la ciudad. O sea que es de un pequeño pueblo nordestino. Es pobre, ¿no? O sea, es mujer, es muy pobre. Muy pobre, y como muchas personas que sufren en esas circunstancias de miseria en el nordeste de Brasil, ella decide
ir a la ciudad, pensando que la vida será mejor. Pero el problema es que para una cierta parte de esta gente, de esta población que emigra a la ciudad, no están preparados para esta vida más complicada, ¿no? Más así lleno de complicaciones, de estructuras que desconocen, ¿no? Y el hecho de que Macabea muere atropellada por un coche ya es señal de que probablemente se crió en un lugar donde no había este peligro. ¿No? O sea, yo creo que no, y que no está preparada para esta vida de la ciudad. Exactamente, es que lo que acaba de agregarnos ahí el profe Claro facilita la respuesta. Estamos hablando de alguien que viene de un lugar pequeño, que viene de un contexto difícil. Entonces eso implica mucha adaptación, muchas cosas para el Lo personaje. interesante de esta novela es que el narrador también originalmente fue nordestino pobre y que fue a la ciudad y que tuvo éxito en la ciudad, pero al encontrarse con Macabea en la calle, sufre una especie de choque de identidad, choque de conciencia, y se ve obligado a contar la vida, inventando la vida de esta chica que encontró en la calle, como una especie de terapia, para curarse de esta crisis por la que pasa. Es una crisis de empatía en cierto sentido, ¿no? Muy bien, entonces yo quisiera resumir un poquito aquí porque estamos en un punto interesante. Entonces estamos hablando de la hora de la estrella, ¿no? O la hora de estrella, que es una historia por Clarice Lispector, ¿cierto? Que resume en sí lo que nosotros vemos en Colombia todos los días. Oscar, sí. antes de que, perdona que le interrumpa, para la gente que de pronto está interesada en leer la novela, se consigue muy fácil en internet o si la quieren comprar en físico también se consigue muy fácil, pero quería compartirles mi experiencia como lector de Ahora de Estrella. Y es que el libro, o sea, la novela, que se lee súper fácil, llega a un punto en el que uno dice, ay, esta mujer por fin va a reaccionar, algo va a pasar, uno siente como una empatía tan fuerte por Macabea porque está llevada, y cuando ella llega a ese momento en el que ve, algo se puede hacer, ¡boom!, muere por el carro, y yo tengo una relación de amor-odio con ese libro, porque esos finales tan poco esperados son geniales, pero ¿cómo la van a matar ahí? Pero, ¿no? Anderson, el hecho de que odias el desenlace no, es 50-50. Esto ya es parte del programa del libro, porque es muy bueno, exacto. Tú has participado en el ejercicio de empatía, que es justamente la lectura de este libro. Y hay algo muy interesante ahí que decir, Anderson. ¿Usted recuerda la marca del carro que la atropella? Ay, sí, espérese. Es un... ¿No es un Mercedes? Lo digo, es un Mercedes. Es un Mercedes, sí, es un Mercedes. Es un Mercedes. Y adicionalmente algo que no hemos mencionado es que Macabea... O sea que el emblema del Mercedes es la estrella de 3 puntos. Sí, señor. Entonces, en cierto sentido, irónicamente, esta es la hora de la estrella de Macabea. De Macabea, wow. Macabea no es para nada una obra de superación. Yo diría más que todo es una obra, diría yo, de denuncia. A mí me parece importante apuntar eso, porque creo que si nosotros nos ponemos a ver eso, llevándolo un poco al contexto colombiano, todas las personas que están en las ciudades, porque no es solo en Bogotá,
en la calle, en el rebusque y todos esos que están afectados porque las medidas de seguridad impiden la libre circulación de las personas, para los vendedores ambulantes y todo, diría yo me atrevería a decir que el 70% de esas personas vienen de pueblos y del campo. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, el problema del desplazamiento interno en Colombia hacia las grandes ciudades, como en el caso de Macabea en este caso, el caso en este caso, sí, bueno. En este ejemplo. Se me cruzaron los cables. Sí, calma. Respire, retoma, 3, 2, 1, Oscar. No, pero mentira, Oscar. Para la gente que está conectada, les doy una recomendación con el tema que hace Oscar de desplazamiento en Colombia hacia la ciudad. Hay una antología poética que hace un señor que se llama Antonio María Flores, escritor colombiano que está vivo, que tiene un libro que se llama Desplazados del Paraíso. Y son poemas inspirados en el desplazamiento de campesinos hacia la ciudad. Hay unos muy bonitos, unos muy fuertes y unos muy tristes. Ahí les dejo la recomendación. Continúe, pues Oscar. Yo veo a Hora de Estrella como una especie de poema sobre este tema también. Sí, del desplazamiento. ¿Por qué no? Y una cosa interesante es que Clarice Lispector también tiene este origen. Ajá. Ella se crió en circunstancias relativamente pobres en el nordeste de Brasil y con el tiempo se encontró en Río de Janeiro como Macabea. Entonces, de cierta manera, es una repetición de la vida de ella también. Es una Solo que se dio bien en la ciudad, ¿no? Clarice Lispector se dio bien. Lo cual es un privilegio, Exacto, o sea, es que lo que pasa es que es lo que decía Oscar. Pero para quien tiene interés en empezar a leer a Clarice, yo recomiendo un libro de cuentos, que es una de las coletáneas de cuentos más perfectas que conozco. Y el libro se llama Laços de Família. Laços de Família. Profesora, es una colección de 10, 11, 12 cuentos, no me acuerdo el número, pero cada uno de los cuentos es una perla, es una obra perfecta. Les recomiendo a las mujeres que están conectadas, en la gente que está conectada, si hay mujeres, sobre todo el cuento El Amor, que justamente recién lo leímos para clase. Y los cuentos muchas veces tienen una lógica extraña, ¿no? Y son un desafío para los lectores. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la lógica que el protagonista o la protagonista está siguiendo, no? Pero una vez que descubrimos más o menos la manera de pensar en los cuentos, todos son muy comprensibles, son muy ricos, son muy... hay mucho para el análisis de los lectores. Profesor, ahí está un cuento que se llama Uma Galinha, ¿cierto? Uma Galinha también acabamos de leer en nuestra clase, ¿no, Anderson? Ese hicimos algo recientemente acá también, Anderson. Cuéntenos más o menos de qué trata la historia. Yo hace poco lo tratamos acá en clase. Cuénteme usted. A ver. Evaluación, profesor, evalúelo. Vamos a ver si saca 10 o otra vez. Si esta respuesta me cuenta como el short term que tenemos como en 3 semanas, sí. Pero bueno, traduce una gallina. Muy bien, empezamos súper bien. Hasta ahora está bien. Resulta que, a ver, si no mal lo recuerdo, hay una familia que tiene una gallina precisamente. Una gallina de domingo. Sí, una gallina de domingo. El punto es que la gallina llega como hasta un punto que es como un murito
Y hay una discusión en la familia entre, porque no recuerdo qué es lo que pasa exactamente, aquí ya La falló en el gallina examen. huye. Exacto, la gallina huye y como que se va a ir de la casa, cuando la alcanzan a agarrar, creo que es el papá el que la quiere matar, o es la mamá, no recuerdo. Papá. Es el papá. Es el papá la quiere matar, la niña le dice que no, no la mate. Porque Y, puso un huevo. exacto, porque puso un huevo. Y el papá es como, ¿qué? Entonces es por respeto a la maternidad de la gallina, se niegan a matarla. Hay un momento en que ellos, dentro de la narración, ellos están como brincando el muro y están intentando retratar esa escena donde se presta presa y cazador, ¿cierto? Como una especie de transformación de la gallina como en ese contexto de la cuestión salvaje, ¿no? Sin embargo, después cuando sucede lo del huevo, la gallina deja de ser salvaje y empieza a ser un miembro de la familia, ¿sí? Empiezan a una figura maternal. Exacto. Para la gente que está conectada, hay mucho más en el cuento que solamente decir que una gallina se iba a volar y que le iban a matar y que no pasó, porque, o sea, es una narración más larga y lo que importa es lo que dice Oscar, o sea, cómo describen a la gallina, cómo se hace parte de la familia, por qué se hace parte de la familia. Es bien curioso ese cuento. Y como siempre es una cuestión del lenguaje, muy bonito empleado para representar estas circunstancias, ¿no? Clarice Lispector tiene un lenguaje bastante bonito. Sí. Y sería bueno empezar a leer a Clarice. Si quieren aprender a leer en portugués, Clarice sería un buen lugar para empezar. No es muy difícil, es verdad. No es muy difícil. Es bien fácil, entre comillas, para la gente que quiere aprender portugués. Muy Oye, bien. muchachos, hemos hablado de novelas como Das Cubas, Ahora de Estrella, cuentos. ¿Qué sabemos de teatro de Brasil? Ahí como para cambiar el tema un poquito, para que hagamos como un sondeo general. Teatro tiene grandes, a pesar del teatro ser un género débil, creo que es a causa de las situaciones sociales. Siempre es más complicado producir teatro. Hasta aquí en los Estados Unidos. Ustedes ven que, por ejemplo, con esto de COVID, ¿no? El teatro ha sufrido más que cualquier otro género, ¿no? Porque es un género más que depende más de las circunstancias, ¿no? Pero el teatro tiene obras bastante importantes. Para mí, uno de los grandes obras de teatro se llama O Pagador de Promessas. Justamente iba yo a hablar de esa, profesor, me la quitó. El Pagador de Promesas. El Pagador de Promesas, sí, de Dias Gomes. Que por cierto, hay una película, si la quieren ver, muchachos, si la gente que está conectada, es del 70, creo, del 80 la película. De los años 60 y fue la primera película brasileña a ganar el premio más grande de Cannes. ¿Ah, sí? Sí. Pero es al mismo tiempo un drama muy clásico porque tiene todas las estructuras clásicas de la tragedia griega, ¿no? Es un drama muy clásico y al mismo tiempo muy, muy brasileño porque hay una contienda, hay un conflicto entre el padre de la iglesia católica y una persona que hizo una promesa pensando que que estaba haciendo una promesa para Santa Bárbara, pero hizo la promesa en un terreno de candomblé.
Ustedes saben que candomblé es una religión afro-brasileña. Para la gente que de pronto está un poco perdida, les hago un pequeño resumen cortico. Okay. Ahora de Estrella, estamos hablando de O Pagador de Promesas. Básicamente hay un hombre que tiene un burro que pues, vive con él y pues somos como su amigo, digamos. Digamos que es el mejor amigo, ¿no? El burro se enferma y el protagonista, que se llama C, o Z, ¿no? Como lo quieran pronunciar, hace una promesa de si mi burro se mejora, me voy con una cruz al hombro y dono mis cosas a los pobres. El problema es que cuando el hombre ya está a punto de cumplir con su cometido, entra el conflicto, como dice el profesor, con el padre de la iglesia, porque el hombre dice que hizo un rito pagano ajeno a la iglesia con la religión candomblé, que es afro-brasileña. Y ahí está la pelea entre si sí, entre si no, entre si el hombre va a poder llegar con su cruz o si no va a poder entrar con su cruz, y la gente le ayuda o no le ayuda. O sea, esa obra es todo un drama, porque es esa pelea y la gente como que, ¿a quién apoyo? ¿O al padre o a C? ¿O al padre o a C? Y es una tragedia, pero tiene muchos momentos cómicos también, porque hay mucha gente pícara que trata de sacar provecho del malentendido entre los dos protagonistas. El reportero es totalmente amarillista. Él quiere vender la historia para hacerse fama. ¿Quién diría que eso pasa con las noticias, no? Por supuesto. No pasa. Tiene una riqueza satírica, ¿no? Este drama también. Profesor, Caro, ¿vas a decir algo? Sí, es que tengo una pregunta que es un poquito más general. Me salgo y no me salgo del tema. O sea, quiero hacer una pregunta que de pronto a Oscar no le va a gustar, porque a él no le gusta el encasillamiento en literatura. Pero me gustaría preguntarle si usted nos puede contar desde cuándo podemos hablar como tal de una literatura brasileña. ¿Desde cuándo se reconoce? ¿A partir de qué momento? Y si quizás pudiéramos dar unas, no sé, 3 características que pueden ser comunes en varias obras representativas, quizás incluso en las 3 de las que hemos hablado, porque podemos notar varias cosas quizás en común. Ok, bueno, lo que pasa es que, como todos los países colonizados, el Brasil sufre un poco de influencias importadas. Y hay un gran debate acerca de en qué momento empezó la literatura brasileña, porque hay una producción literaria en Brasil desde los primeros años, ¿no? Pero en cierto sentido es una producción más bien de la literatura portuguesa, porque las normas, las reglas y el estilo y todo eso es más bien una importación europea. Pero a pesar de esto, hay un gran poeta de la época barroca que en la opinión de muchos fue el primer escritor verdaderamente brasileño. Y su nombre es Gregório de Matos. Gregório de Matos, y tiene un apodo. ¿Cómo es? ¿Boca del diablo o boca del demonio? Boca do Inferno. Boca do Inferno, sí. Boca del infierno. Boca do Inferno. Y es un autor extremadamente satírico que insultó a muchas personas haciendo una sátira muy mordaz de las costumbres, de las hipocresías y todo eso de sus conterráneos. Dime. Profesor, ¿usted conoce de pronto una obra que se llama O Rei da Vela, de Oswald de Andrade? Sí, Oswald de Andrade, sí. Esa también es muy interesante, ¿no? Yo creo que trata unos temas bien interesantes,
entre ellos esa época donde había una intervención norteamericana supremamente fuerte, Sí. no porque sea diferente ahora, sino porque en el momento creo que se empezó a escribir al respecto y a hacer una denuncia satírica justamente como usted lo proponía. Porque de hecho la obra tiene una cantidad de elementos a ser analizados que podríamos clasificar dentro de un contexto más o menos teórico. Sí, pero basta denuncia, ¿no? comprender el sentido del título, O Rei da Vela. Ajá. O sea, se trata de un hombre que se hizo rico vendiendo velas en Brasil. Velas para las personas religiosas y también velas para las personas que necesitan de las velas porque les falta electricidad. Por supuesto, tiene todos los elementos. tiene lucha social, hay un personaje que es norteamericano o es inglés. ¿Cómo es que le llaman? No recuerdo bien, voy a mirar aquí. Bueno. No me acuerdo del nombre, pero hay una persona norteamericana, sí. Sí, y hay un personaje muy curioso que es Abelardo I y otro que es Abelardo II, que llegaría a ser como un alter ego de este Abelardo I, ¿no? Ajá. Y ambos tienen unas luchas ahí. Bueno, yo creo que el tema es para Sí. leer, para recomendar, diría yo que es una lectura recomendada, ¿no? Ajá, sí. Las hay. Es que, muchachos, hay mucho que decir, pero aquí nos podemos quedar horas y horas. Porque vean que hemos hablado de Machado de Asís, alguien que estaba adelantado a su época, hablamos de Clarice Lispector, que se puede considerar, que la han considerado como feminista a la hora de escribir. Hablamos de teatro, que de hecho les compartí a la gente que está conectada, les compartí el link de la película para que la vean. Es una película muy bacana. Hay también una película muy bonita de Ahora da Estrella de Clarice Lispector. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, solo que es la mitad de la novela porque no hace nada con el narrador. Es solamente la vida de Macabea. Pero es bonita de todos modos. Igual hay que verla. Igual, como veníamos diciendo, o sea, en cuanto a literatura brasileña hay mucha cosa que quizás, independiente de cuál sea el motivo por la cual, digamos, nosotros los hispanohablantes no la tengamos tan presente, hay mucho de dónde escoger. Entonces, ¿qué les parece, muchachos, si vamos ya con el recomendado? Sí, vamos cerrando, vamos haciendo el recomendado por ahora. Empiece. Profesor, le comentamos, tenemos la labor al final de cada podcast, cada quien hace una recomendación de alguna obra, algún cuento, y pues, ¿qué le parece si comenzamos con usted? ¿Cuál es su recomendado ahorita que estamos hablando de literatura brasileña para la gente que nos está escuchando? Un texto. Sí. Puede ser un cuento, un poema, una novela. Ok, entonces recomiendo en este libro de cuentos de Clarice Lispector, Laços de Familia, un cuento que se llama Feliz Aniversario. Feliz Aniversario. Ese no lo he leído yo. Ahí está, muchachos. Feliz Aniversario, que es el cuento que se encuentra en el libro Lazos de Familia. Yo lo he leído, de ahí dos cuentos que son bien curiosos. El mío, pues como no me quiero salir de la literatura brasileña, les voy a recomendar a ver si lo ven ahí en la cámara. Vidas secas. Ajá. Graciliano Ramos. Yo lo leí con el profesor hace 2 semestres y es bien interesante. No les voy a dar mucho para no hacerles el spoiler, pero es sobre el desplazamiento. Ahorita que mencionamos el desplazamiento del campo, este libro habla también del desplazamiento durante una sequía. Hay una familia que digamos, que se tiene que marchar, pero lo que les depara es bien interesante. Y tiene un maravilloso monólogo interior de un perro. Ah, sí. Es interesante. Es bien interesante. Que por cierto, la gente que nos escucha, ya tengo el video análisis de este libro que sale dentro de 8 días. Muchachos, Caro, su recomendado.
Bueno, pues a mí sí me toca salirme un poquito porque si recomiendo un autor brasileño, brasileiro, no sé, pues tendría que recomendar a Memorias Póstumas con Machado de Asís, pues porque es de los libros que conozco. Pues voy a recomendar del que les hablaba hace un ratico, que es el de Lydia George, que no es brasileña, pero es portuguesa y se llama, bueno, en francés se llama Le Rivage de Murmure, no me acuerdo cómo se llama en portugués. Ya lo buscamos. Y es sí me hace entonces habla acerca de la guerra colonial en África y de la situación entre esa dominación portuguesa en Mozambique. Entonces es muy interesante, también es una denuncia social de lo que sucedía del lado de los generales portugueses que estaban viviendo en ese espacio y cómo esa diferencia frente a las personas del lugar y las situaciones que sucedían dentro de ese contexto de la guerra colonial. Muy bien. Muy Oscar. bien. Y bueno, Oscar y yo. Finalizando entonces, es un libro que yo no sé si está disponible en línea, pero que es muy interesante. Se llama Ana Sem Terra, ¿sí? Ana Sem Terra del escritor gaúcho Alci Chewichy. Es esencialmente una historia de desplazamiento también enmarcada dentro del contexto de la dictadura militar en el año 64. Hay Oscar, muchos elementos para analizar, dígame. Oscar Sinterra, ¿quién es el autor? Alci Chewichy. Lo voy a escribir aquí para que usted lo... Por favor. ¿Sí? Alci Chewichy. Ana Sem Terra es una historia de desplazamiento forzado, es una historia de lucha por la posesión de la tierra, es una historia que reivindica un movimiento social, ¿sí? Y que por supuesto no es ajeno a los procesos sociales que se han vivido no solo en Colombia, sino en el resto de América Latina, y es por supuesto una de las excusas que tengo yo para intentar proponer un acercamiento diferente a la literatura latinoamericana con base en el problema de tenencia de tierras y que por supuesto incluya la literatura brasilera. Entonces, ahí les queda entonces el dato. Luego podríamos hablar más profundamente sobre el tema. Bueno, a la gente que nos escucha, gracias por conectarse, por haberse conectado. Quedan varios recomendados, ahí están en los comentarios, recomendamos películas, hoy recomendamos cuentos, teatro, novelas. Hoy estuvo muy fructífera la... Hoy no perdimos tanto el tiempo como las veces pasadas. Hoy sí hicimos algo serio, Sí, claro. Hoy sí hablamos bien. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, ha sido un gusto. Siempre bienvenido. Gracias a la gente que se conectó, que compartió y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye bye.